Nosotros vivimos en una época que ya no hay Bet HaMikdash. Decimos nosotros en la tefilá de Musaf, en Shalosh Regalim, en Yom Kippurim, Mi peneh hataenu galinu me'artzenu. Por causa de los Averot nos fuimos al Galut. Y por lo tanto no podemos hacer los korbanot que son Jobá. Pero el Naví dice que hay una pequeña solución a eso que no hay Bet HaMikdash. Afilo que el Icar de la Capará incluya en los korbanot en el Bet HaMikdash para Israel. Pero dice el Naví un Shalemá Parim Sefaten. Es un pasuk en el Naví que dice que nosotros podemos pagar los parim, los toros, los korbanot con nuestros labios. Y todo depende del lev y la kavaná de la persona. En el Shara Itun del Sefer Shoresh Beyesod Abodá dice Davar Nora. Todos conocen lo que el Rambam posek en Ilhot Teshuvah, de que en la época del Bet HaMikdash el Sair HaMishtaleach, ese korban que ustedes ya estuvieron en la Masejet de Yumá, hacía una capará impresionante. Porque el Rambam Kotev le alajá que hay dos tipos de Averot, Averot Kalot y Averot Hamurot, las fuertes y las livianas. En la época actual, en la Nuela Teshuvah no hay otra forma de lecaper las Averot, y existen los Arbaj y Luqueca para 4 categorías según la gravedad de la Averá, como la persona tiene que hacer Teshuvah. Y hay cosas Hamurim, hay cosas que lo mitkaprim afilu con Yom Kippurim, sino tzrichim, Yisurim o Barminan afilu mitá. Pero en la época del Bet HaMikdash no era así. El Rambam posek que el Sair HaMishtaleach mejaper a las Averot Kalot sin Teshuvah. Bli Teshuvah, Davar Nora. Que una verá que una persona comete se pueda perdonar sin Teshuvah. El Rambam dice que Bisman Abayit, el Sair HaMishtaleach, ese Sair que aventaban allí en Eretz Gezerá, mejaper las Averot Kalot. Y las Hamurot con Teshuvah y lo tzrichim, lo Yisurim, velo mitá y ninguna otra cosa más. Con Teshuvah y Yom Kippurim, mejaper las Averot Hamurot con el Sair HaMishtaleach. Pero eso ya nosotros ya no tenemos. Esa madrigada del Bet HaMikdash, mi peneh hataenu galinu me'artzenu. No tenemos. Nada más vamos, antes de explicar lo que dice el Yesod de Shoresh Abodá en el Shara Itun, les voy a dar lo que escribe aquí en el Sefer Geburot Hashem el Maharal Miprag, en el Perek Shiv'im Be'ehad. Y voy a leer palabra por palabra lo que contaba el Maharal en el primer párrafo. Itbaer lecha ki Bet HaMikdash u shlemut aharon laolam. Tienes que saber que el Bet HaMikdash es el shlemut último, que es la categoría más alta, la cúspide de la escalera del Ben-Adam a donde puede llegar, es a la categoría del Bet HaMikdash. Shlemut aharon laolam. Bedavar mevoaruze. Y es una cosa conocida por todos. Ulkach dice, por lo tanto, cuando nosotros decimos el piyut en Lela Seder, Kama Ma'alot Tovot Lamakom Alenu, le agradecemos a Borán por todo lo que nos hizo. Otzianu Mitzrayim, Asayim Shefatim, Karalanu Etayam, Natalanu Etatorah. Todas las Ma'alot que nosotros le agradecemos a Borán. ¿Cuál es la última? Dice la Shon del Maharal, Ambru, Kama Ma'alot Tovot Lamakom, Mesapera Ma'alot Zoharzu, va enumerando el Baal Agadá, las Ma'alot, las categorías que una Amisel tuvo, Adamalá Harona, hasta que llega la última, la cúspide. Ubaná Lanu et Beta Behirá lejaper al Kol Abonoten. La madrigá más grande es que Hashem nos dio a nosotros la oportunidad del Bet HaMikdash. ¿Para qué? Para obtener Kaparat Abonot. Afilu, que el Bet HaMikdash es para muchas cosas. No crean que el Bet HaMikdash nada más era para Kaparat Abonot. Hay muchísimas ma'alot que Am Israel obtenía cuando estaba el Bet HaMikdash. Pero cuando Madgish, el Baal Agadá, la parte principal es Bet HaMikdash, Ubaná Lanu et Bet HaBehirá lejaper al Kol Abanotenu. Ki zeu amalá harona, es la última categoría, el último peldaño. Bema shebaná laem Bet HaMikdash, lo que Hashem nos dio el Bet HaMikdash, shebeotá madregá umalá harona, con esa categoría, Igiu Israel, el adbekut bolegambre, a pegarse a Boreolam completamente. Bemashie shechinato benehem bekviut. El Bet HaMikdash es el dbekut
que Amisel Beatema de Bekim Bashem Elokejem Hayim Kulejem Hayom es el Bet HaMikdash. Toda la boda del Yehudí, 120 años alea damot en este mundo. ¿Para qué estudiamos Torah? ¿Para qué cumplimos mitzvot? ¿Para qué hacemos hesed? ¿Para qué mehanjim a los jóvenes al birkea Torah ve'ayirá? Para tener dvekut con Hashem, apegarse. Beatema de Bekim Bashem Elokejem Hayim Kulejem Hayom. Dice aquí el Maharal, Umalá Haronai Yu Israel, llegó el pueblo de Israel, el advekut bolegambre. Bemashi Shechinato Beneem Bekviut. Existen madregot que la Shejina está con nosotros en algunos momentos, pero la madregot de Shejina Bekviut, que la Shejina esté fija, era el Makom HaMikdash. El Makom HaMikdash era la Berajá Lekola Olam Kulo. Era la madregot de Shejinato Beneem Bekviut. Eso es el Bet HaMikdash. Por lo tanto, podía haber una madregá que Averot se desaparezcan sin Teshuvah. Con el Zaira Mishtaleach, que lo mandaban y se hacía el Gorán en el Bet HaMikdash, lo mandaban afuera, lo aventaban en la montaña. Las Averot Kalot Mitchaprim sin Teshuvah, y las Hamurot con Teshuvah Yom Kippurim, Lo Yisurim, Velo Mitá. No se necesita nada más que esto. Ese es por la Ma'alá Gedolá del Bet HaMikdash. Dice el Sefer Yesod Beshoresh Abodá en el Shar Haitun. A la hora que decimos nosotros en la tefilá de Musaf, en la Hazara el Piyut, los Farim Atakonanta, los Kenazim el Piyut, que dicen, decimos decimos todo el Seder Abodá. Dice, si la persona a la hora de los Viduyim, cuando mitvadé el Kohen Gadol por todo Israel, y cada uno mitvadé en su Mahazor, si la persona Coeblo le duele a él el Jorbán del Bet HaMikdash, le duele Shejintá Begaluta, que la Shejina está en el Galut, le duele la Tzarot de Amisei, la persona mitbonen de lo que era el Bet HaMikdash y lo que perdimos, dice el Yesod de Shor Shabodá, el Yehudí Mekabel la madregá del Mikdash, y las Averot Kalot se perdonan sin Teshuvah y las Hamurot sin Yisurim y sin Mitá. Quiere decir que con la Kedushá de Yom Kippurim, afirmo que estamos en el año 5700, vamos a estar 77, casi 2000 años del Jorbán del Bet HaMikdash, pero esa Ma'alá Elioná de que esté Shiyesh Shechinato Beneem Bikviut, y esa Ma'alá Elioná el Bet HaMikdash lejaper al kolabonotenu, se puede lejadesh de nuevo. Solamente se necesita que el Yehudí se pare con el Mahazor y itpalel lo que corresponde, haga la Kavaná como tiene que ser, haga Teshuvah como la persona tiene que ser, y que tenga el Tzar un poco de sufrimiento por el Galut de Am Israel. Estamos en el Galut, ese Galut tan amargo que ha tenido Am Israel los últimos 2000 años, y más que el Merirut de Am Israel, Shechintá Begalutá, Bechol Tzaratam Lotzar, en todos los sufrimientos que Am Israel sufre, Gama Kadosh Hu Kaviahol también sufre con Am Israel, Bechol Tzaratam Lotzar, también él sufre. Si la persona mitbonen del Jorbán del Bet HaMikdash y mitztaer, mekabel la madregá del Bet HaMikdash. Nada más para entender un poquito qué significaba el Bet HaMikdash para Am Israel. Dice la Gemara en Masejet Baba Batra en Daf Kaf Alef Amud Alef. Zahur Latov Oto Aish Yoshua ben Gamla Shemo, que se ha recordado para el bien esa persona que se llama Yoshua ben Gamla. Shilmaleu Nishtakach Torah mi Israel. Si no fuera por él, la Torah se hubiera perdido dentro del pueblo de Israel. Shebatehilá Mishiesh lo Av Melamdo Torah. En un principio, el niño que tenía papá le enseñaba Torah. Mishen lo Av, el que no tenía papá, o tenía papá y el papá no le sabía enseñar, lo hayam la Torah, no estudiaba Torah. Porque el pasuk dice, Velimatem otamet benejem, todos los papás les llaman a los hijos. La verdad, es el jinuj natural. Todo el jinuj de que hay un melamed que enseña es algo artificial. Porque el kesher que tiene que haber, Belimuda Torah, tiene que ser el kesher del papá al hijo, para que la Torah entre en el lev de los talmidim. Pero eso no era real, porque mucha gente no podía enseñar, porque no conocían. Hitkinu, entonces era una takaná shu moshivim melamde tinokot be Yerushalayim. La primera takaná se hicieron Talmudé Torah en Jerusalén, y de todo Israel viajaban al Talmud Torah Jerusalén, pero solamente en Jerusalén. Maidarush kimitzion tetze Torah udvar Hashem Jerusalén. Y después hubo una takaná posterior,
Cuando ya vieron que eso no era real, empezaron a hacer Talmud Torah en todos los lugares del mundo para enseñar la Torah. Pero lo original, así como lo óptimo es de que el padre le enseñe Torah al hijo, es lo natural que el padre eduque al hijo, ¿sí? Van a haber menos errores en el Jinuj, ¿sí? Después se hizo la Tagná Rabbi Yoshua ben Gamla, que se enseñe Torah en Jerusalén. ¿Por qué Davke en Jerusalén? Darshu ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Jerusalén. ¿Qué nafkamina si el Talmud Torah está en Beneberak, o está en Tel Aviv, o está en México? Porque tiene que ser Davke en Jerusalén. Dicen los Balei Tosafot, ki mitzion tetze Torah. Lefishaya roe kedusha gedola. Cuando iba el alumno a Jerusalén y entraba el Bet HaMikdash, veía kedusha gedola. De Kohanim oskim babodá, veía a los Kohanim cuando hacían los korbanot. Allá me cabé libo yoter le yirat shamayim. El alumno ponía más kabaná y le entraba el yirat shamayim belilmot Torah y estudiaba mejor la Torah que darshinan, como dicen el Sifri, le mantilmad le yirá. Ahí se refiere al Maser Sheni que se come en Jerusalén. Gadol Maser Sheni shemevi lidet Talmud. El hecho de que la gente iba a Jerusalén a comer Maser Sheni, la gente se llenaba de Yirat Shamayim cuando veía a Jerusalén. Entonces la finalidad no era comer el Maser en Jerusalén, la finalidad era que la persona fuera a llenarse de Yirat Shamayim a Jerusalén. Lefishaya omed Jerusalén, a sheochal Maser Sheni shelo. Veía roe shekulam oskim bemelechet Shamayim, veía que todos estaban ocupados en Melechet Shamayim. Ubabodá y el abodá los korbanot, allá umekabel Yirat Shamayim beosek batorah. Quiere decir que Yoshua ben Gamla, él pensó que el Ejatjila tenía que ser que todos los Talmud Torah sean en Jerusalén porque estaba el Bet HaMikdash. El alumno llegaba y llenaba Yirat Shamayim, no necesitaba ni sijot del Mashiach, ni terapias, ni formas de cómo hacer entender a los jóvenes que lo correcto son los Arba Moche, el Alajá y el Bet HaMidrash. Entraba el Talmid al Bet HaMikdash, y afirmo que tuviera que viajar 4 horas de ida y 4 horas de regreso a la casa, en el camión o en la bicicleta, pero convenía eso, porque cuando ya la Kedushá Jerusalén, como dice el Ashon del Tosafot, Ayamekabel libo yote le Shamayim belilmot Torah, quiere decir el Bet HaMikdash allá Mashpia, no habían problemas. Todo el Jorbán del Bet HaMikdash es el Jorbán a Torah. Y por lo tanto, es el zar que el Yehudí tiene que tener cada vez que nosotros mitpalelim, porque no tenemos el Bet HaMikdash, que es la Malá el Yoná. La Malá Gedolá que estaba en la época del Bet HaMikdash ya no existe. Pero el Yehudí, cuando tiene un poco de zika, un poco de nexo con esa Malá, la persona mitkashera eso. Y puede afirmarle cabel las aspaot del Bet HaMikdash. Puede le cabel esa influencia que el Bet HaMikdash. ¿Hasta cuánto? Atkama shatam mitkasher in Bet HaMikdash. ¿Hasta cuánto tú sientes cuando dice el párrafo en la tefilá, mi pene hataenu galinu meartzenu, por nuestros pecados fuimos alejados de nuestra tierra. Ven a Yeholim la'alot ve'la'ot lefaneja. Ven a Yeholim la'asot joboten lefaneja. No podemos hacer los korbanot, no podemos acercarnos al Bet HaMikdash. Por lo tanto, es muy importante que todos estudien antes o en Yom Kippurim el Seder Abodá, para que cuando la vamos a decir el Piyut de Atán con Anta en el Tefilat Musaf, entendamos qué es lo que estamos diciendo. Y esa es la sibá de este shiur que damos año con año en Yom Kippurim, para que entendamos un poco lo que era en el Bet HaMikdash, qué son los korbanot, qué es el Sa'ir Lashem, qué es el Sa'ir Lazazel, qué es Ahad Lemala Besheva Lemata, cuántos viduyim hacía el Kohen Gadol en Yom Kippurim, cuántas veces entraba al Kodesh HaKodashim, qué es Bigdei Zahav, qué es Bigdei Lavan. Todas las cosas son importantes, porque si la persona entiende las cosas, meorer eso la Kavaná, y el Ikar, un Shalemá Parim Sefatenu, que Akadosh Baruj Hu nos considere esto como si nosotros hiciéramos korbanot. Es tan importante. Saben que mañana en la noche va a ser el Yortzai del Hafetz Haim. Kav Dalet Elul es mañana en la noche. ¿Sí? Son 83 años que Niftar el Hafetz Haim Zichrono Libraja. Él hizo, cuando él estaba en Europa, un kolel de Kadashim. ¿Sí? ¿Y quiénes eran unos de los abrejim de él? Rabbi Hanan Wasserman, la Shomo Haiman.
el Rab de Ponevich. Esos eran los abrejim que tenía el Hafetz Haim en su kolel. ¿Y por qué hizo un kolel de Kodashim? Él dijo, Meherai Banevet Amigdash, y ese salahot no los van a saber. Entonces él se preocupó, él afilo escribió un libro que se llama Likutei Halachot, que es como un rif sobre la Masechtot, que el rif lo cataba alajá, hizo un pirush. Y también escribió un pirush sobre el Sifra Torat Kohanim el Hafetz Haim. La importancia de un Shalemá Parim Sefatenu. Si no hay Beta Amigdash, si no hay Korbanot, pero aquella persona que lo met Torat Olá es Kilu Makribola. Y el que lo met Torat Hatat es que la persona acerca a un Korban Hatat. Esa es la importancia tan grande que tiene, tenemos que nosotros que hacer, que tiene el estudio de los Korbanot. Especialmente ahora que estamos a una semana de Rosh Hashanah, a 2 semanas y media de Yom Kippurim. Es importante el shiur que va a empezar hoy, pero lo vamos a acabar después, es imposible acabar ahora todo. Y hay una síntesis de todo el Seder Abodá, que es el Pirush del Rosh, que está de Sofa Masejet. Me pidieron que diera este shiur en esta ocasión, porque Baruch Hashem, los Abrejim, los Balebatim, los Talmidim, que están estudiando el Seder de del Amud Yomi con Hazarot, van a acabar en estos días Masejet Yomá. Entonces ya conocen todos los inyanim de la Masejet, ya escucharon muchos shiurim. Entonces una síntesis de esta Masejet, especial de los primeros 7 perakim, son la abodá del Kohen Gadol en Yom Kippurim, y aquí la escribe el Rosh al final de la Masejet, y vamos a ir explicando parte por parte qué es lo que significa y cómo era el Seder Hayom que hacía el Kohen Gadol en Yom HaKippurim. Un Shalemá Parim Sefaten. Empieza el Rosh Alachot Seder Abodat Yom HaKippurim y dice así: Shivat Yamin Kol Yom HaKippurim, 7 días antes de Yom Kippur, Mafrishin Kohen Gadol, separaban al Kohen Gadol. Shutzarich la Abodat Yom HaKippurim, que era necesario para el servicio de Yom HaKippurim, Shena Keshrei Labo le Lishkat Parhedrin. Había una oficina en el Bet Hamikdash que se llama Lishkat Parhedrin, y esa oficina llevaban al Kohen Gadol 7 días antes de Yom HaKippurim, y él vivía en el Bet Hamikdash durante esos días para separarse de la parte material de este mundo y entrenarse para la abodá de Yom Kippurim que iba a hacer. Porque afilo que todo el año pueden hacer los korbanot cualquier Kohen, en Yom Kippurim es solamente el Kohen Gadol, es el único que puede hacer la abodá. Un masminim lo aher tahtav. Le preparaban otro Kohen en su lugar, su mezuman labot y mirabo psul. Ponían un Kohen reserva, por si tal vez se hacía pasul el Kohen Gadol, entraba en su lugar otro. Vegam mito sheroe aher memunel le sharet tahtav y zaer yoter. Y otro motivo, cuando uno ve que hay quien lo puede suplantar, la persona tiene más cuidado. Un motivo, por si se hace pasul, para que haya alguien que haga la boda. Otro, eso va a hacer que va a ser más zadiz. Cuando él sabe que él no es indispensable, entonces por lo tanto ponían otro Kohen Gadol de reserva. Ben tzarich leaznilo isha aheret, y no tienen que prepararle otra esposa. De lo haishinan shema tamut ishto, porque en la Gemara, en la Mishnah, Rabbi Yudá dice que le preparaban una esposa reserva, porque tal vez tamut ishto, y el pasú dice vejiper bado bat beto zu ishto. Entonces tiene que tener esposa el Kohen Gadol. Kohen Gadol sin esposa no es Kohen Gadol. Entonces, como Shema Tamut Ishto, le ponían una esposa reserva. El halajá no es como Rabbi Yudá, porque le mitad lo haishinan y por lo tanto no le ponemos otra esposa. Dejó el Shivat Yemei Prisha, todos los 7 días que lo separaban al Kohen Gadol, Ose Kol Abodat Tamid, hacía las abodot del Korban Tamid, que le argiló babodá para que él practique la abodá, porque tal vez él había perdido un poco la práctica. Todos ustedes saben que todo Korban tiene 4 abodot, que son Shehitá, Kabbalat Adam, recibir la sangre, Olajá, llevar la sangre al Mizbeah, y Zeriká. Entonces él iba a hacer muchísimos Korbanot en Yom Kippurim, y ahí no puede recibir ayuda de nadie, lo tiene que hacer el Kohen Gadol solo. Es impresionante. Una vez uno Sabrajim me dijo que él hizo la cuenta de cuántos metros o cuántos kilómetros caminaba el Kohen Gadol en Kippurim. Va para allá, en esta mitad.
sube y baja y regresa. Esto no era tan chiquito, era grande. Y regresa y vuelve a ir y se vuelve y regresa. Es impresionante. Y a veces, normalmente el Kohen Gadol era una persona anciana. El Kohen Gadol tenía que ser Agadol, el más grande de Torah, de Yirat Shamayim, de Jochma, de Shanim, de Osher también. Tenía que ser el Kohen Gadol. Entonces, tenía Hulshah. Por lo tanto, sí, se tenía que practicar durante los 7 días antes todos los korbanot. Entonces, ¿qué hacía? Iba al Bet Hamikdash, hacía los korbanot, el Korban Tamid. Continúa y dice el Rosh. Los ancianos del Bedín le leían diariamente la Salahot del Seder de Kippur. A Kol todo le argiló para enseñarle Shema Shachar Shum Davar Mea Seder. Tal vez se le olvidó algo del Seder. Algo del Seder. Y ustedes saben que el Seder es Meakev. No se puede hacer nada antes que la otra. No es hacer todo. Hay que hacer todo y en orden. Por lo tanto, lo entrenaban. Ver el Yom Kippurim Shahrit. Y en la víspera de Kippur en la mañana, Mamidim Oto Beshara Mizrah. Lo paraban en el portón oriente del Bet Hamikdash. Este es el dibujo del Hamikdash. El portón oriente es aquí. Aquí está el Mizrah. Antes de Hashem aquí hubo un portón. Y aquí se paraba el Kohen Gadol y le pasaban un desfile de animales. Para que él se empiece a entrenar con los animales, porque va a tener que agarrar muchos. A ver cómo le va a llegar a cada animal, cómo va a hacer la shehitá. Tiene que acostumbrarse un poco para el trato con los animales, los korbanot que va a hacer. Ver Yom Kippurim Shahrit, Mamidim Oto lo paraban Beshara Mizrah. Umabrim Lefanav, Parim Belim Bekebasim. Le pasaban un desfile de vacunos y de ovinos, pero no pasaban caprinos. Ustedes saben que hay 3 tipos de animales kasher para hacer korbanot: ganado vacuno, ganado ovino y ganado caprino. No le pasaban caprinos en el desfile, chivos no. Avaló hay un mavirín lefanab seirim. ¿De qué van a sair balahet? Ya que el sair representa la saberot. Con el sair, la shem y sair la zazdel, am Israel mit caprim. Entonces, yizkor ahet vihelash dato. Se va a acordar de la saberot y va a tener halishut adat. Se va a desmoralizar. El pueblo dice le hacen averot. El Kohen Gadol ahí a halishut adat. Por lo tanto, en el desfile no le pasaban más que puros vacunos y ovinos. Pregunta el Rosh. Afalpisha par nami ba lahet ve'altumad mikdash bekodashav. El par de Yom Kippurim también viene por averot. Entonces también que no le pasen vacunos, porque Yehelash Dato se va a poner triste. Que Bansheno va el al-Hatat Ehaba Kohanim, ya que el par es para la saberot de los Kohanim. Bimyesh Baem Ehad Shehatam Akiro. Él sabe que si alguien hizo un het, lo conoce, Umahaziro Bichuba. Quiere decir, al pueblo en general él no conoce a todos. Entonces cuando vea que pasa el Sair, averot de Amisel va a tener Halishut Adat. Pero si ve que pasa el par, es la capa de los Kohanim. Yo tengo 2 o 3, ¿sabes cuántos hay? Los Kohanim no hacen averot normalmente, están en el Mikdash. Entonces 2, 3, les doy un poco de musar y van a hacer teshuvah. No le provoca halishut adat. Pero averot de klaliyut de Am Israel, halishut adat. Dicen que los dolim de Am Israel a veces por eso soblim, porque no pueden tener tranquilidad cuando ven que en algunos lugares, Hazbe Shalom, puede haber que la gente lo shomer Torah mitzvot como tiene que ser, entonces les da halishut adat. Tanto cuidaban al Kohen Gadol en Erev Yom Kippurim que no le hacían un desfile ni de animales, no desfile de averot, no desfiles de cosas que no son le fiel ruach de Am Israel. Kama halishut adat da cuando mefarsemim cosas que son neged a Torah via yirah. Por lo tanto, es muy importante, ¿sí?, de que el Kohen Gadol mantenga su espíritu positivo, porque él va a tener que entrar al Kodesh HaKodashim y él va a ser el Shaliach de la capará de todo Am Israel. Continúa y dice el Rosh, Abalasair Sheval Hatat Kahal Kulo Eno Makir Baen. No conoce a todos, Umihalash Date. Y se va a desmoralizar el Kohen Gadol. Bechol Shivat Ima Perishah. Todos los 7 días que lo separaban, lo ayumonim mimenu mahalu mishte. Lo dejaban comer lo que él quiera. Todos los 7 días. Pero Uber Yom Kippurim, en la víspera de Kippur, le mashal, si Kippur va a ser hoy en la noche, domingo en la noche, a partir de hoy en la mañana ya,
había una restricción de comida para el Cohen Gadol. ¿Por qué? Lo ayuman todo lejol arbe. No lo dejaban comer mucho. Si mitoch kaj, validé shiná, se puede llegar a dormir. Dulay abol de keri, va a tener tumat keri. Y si tiene tumat keri, automáticamente va a ser pasul, ya se hace rishon le tumá. Valkeri es rishon le tumá, va a tener que entrar en reserva y es un bizayón. O sea, al Cohen Gadol no lo dejaban dormir toda la noche. Ayunaba 25 horas sin dormir y tenía que hacer todos los korbanot. Era un es lo que pasaba. Pero como cuando una persona come mucho, se le va la persona al revés le da sueño, entonces en Erev Yom Kippurim Shahrit ya no dejaban comer mucho. Velajen monim imenu koledarim amarbe azera. Le quitaban todas las cosas que aumentan el zera, que gon geviná, queso, betzim, huevos, yain, yasham, vino añejo, belabán y vino blanco. Y de las demás cosas lo dejaban comer, pero no mucho, para que no se vaya a dormir en la noche. De Zikne Bedín, Mosimo todo el Zikne que una. Entonces dijimos que los 7 días los Zikne Bedín estaban con el Cohen Gadol, le enseñaban todas las alajot. En el Kippur en la mañana, los Zikne Bedín se lo entregaban a los Zikne que una y lo iban a llevar a una oficina que se llama Aliyat Betavtinas para que ahí se entrene de hacer el Ketoret. El Ketoret es el incienso que se hacía en Kippur, que se hace todos los días del año en el Mizbeach HaZahav, y en Yom Kippurim, aparte del Mizbeach HaZahav, se hace en el Kodesh HaKodashim. Entonces tenía que hacer Hafinata Ketoret con los puños. Era una boda de las más difíciles, entonces tenía que entrenarse. Entonces lo subían en Erev Yom Kippurim al Ishkat Betavtinas para entrenarse cómo iba a ser el Ketoret. Dice la son del Rosh, Bezikne Bedin Mosrim Motor Zikne que una. Umolijim Motor lo llevaba al Ishkat Avtinas. Sheshame Fatemim Etaketoret. Allí es donde fabricaban los 11 samemanim del Ketoret para hacer la mezcla del incienso. Lamdó Hafiná, para enseñarle cómo se hace la Hafiná, Shimeabodot Kashot Shebamigdash, que son de las abot más complicadas que había en el Betamigdash, por lo tanto lo llevaban ahí para que él practicara. Umashvimoto, y lo hacían jurar a él. Shlo Yeshané Babodot, que no cambie ninguna de las abot. Le Fishayu, Hosdim Otobet Tzedoki. Tenían miedo que fuera a ser un Tzedoki. Ve Meshanim, y ellos cambian Babodata Ketoret. Que del Kamán, como voy a explicar más adelante, la Genishviu. Es así. Cuando entra el Cohen Gadol, la primera de las 4 veces que entra al Kodesh HaKodashim, ¿sí? Entra para hacer el Ketoret. ¿Cómo entra con el Ketoret? Entra con una pala, sí, o una charola que tiene los carbones y una cuchara que tiene el Ketoret. Entra al Kodesh HaKodashim y en el Kodesh HaKodashim vacía el Ketoret en sus puños y lo echa en los carbones y sale el humo. Así es la halajá y así decidieron los Jajamim en Torah Sheba'al Peh. Había un grupo de personas que eran los Tzedokim, ¿sí? Los Talmidim de Tzadok y Baitos, que salieron contra los Jajamim, los Prushim, con Jalmei Talmud, y ellos empezaron a hacer sus propias explicaciones. Y ellos dijeron que no, que el Ketoret tiene que hacer afuera del Kodesh HaKodashim se echa el incienso en los carbones y entras al Kodesh HaKodashim con el humo, así en los Tzedokim. Y cuando el Cohen Gadol hacía la boda, entraba al Ejal y al Kodesh HaKodashim, nadie podía estar en el Ejal, entonces nadie podía ver, no habían cámaras, nadie podía ver lo que el Cohen Gadol hacía. Entonces puede ser que este Cohen Gadol sea Tzedoki, y si va a hacer la boda, la va a hacer mal, porque él va a ser el que todo está afuera. Por lo tanto, lo hacían jurar antes de Kippur, que no va a cambiar nada del Seder, y el Tzedoki no juraba en vano. Entonces, había garantía que si él dijo que va a ser como tiene que ser, que el que todo está adentro, entonces ya había garantía. Entonces dice, lo hacían jurar él, ve Mishviu, Hasdubet Tzedoki. Y después dice, Behu Poreshu Boje, se iba el Cohen Gadol y empezaba a llorar, Shehashdubet Tzedoki. Ven por Shim Bohim, y ellos se apartaban y lloraban, Shutzrichim Lehosdo, Shehoshed Bakesherim lo que begufó. El que piensa de personas buenas es castigado. El Cohen Gadol empezó a llorar. Mire qué pensaron de mí. Y los Zikne que una lloraban, Hashad de una persona que es inocente, una persona que es tzadik, pero la halajá lo obliga. Aún así, Hoshed Bakesherim lo que begufó. La persona tiene que ser nizhar. Afilu que la halajá te obliga,
pero a lo mejor hiciste algo que hiciste sentir mal a tu compañero un poco de más. Por ahí con el lashon que le dijiste no fue el lashon correcto. Afío el alajá me hayebotja. Cuando una persona le va a dar una tojejá, un regaño a su hijo, un regaño a su alumno, un regaño a su compañero, a veces uno lo tiene que decir porque el alajá hay que decirlo. Pero si a una persona se le pasa la mano un poquito más lo que tiene que decir y le dice una palabra incorrecta, sobre eso ya no había heter. Entonces a lo mejor lo hicieron sentir un poco mal al pobre Cohen Gadol. Por lo tanto ellos se apartaban y lloraban. Afilo que la ajá me hayebotam de hacerlo. Era sur se lo yashbioto. ¿Se imaginan ustedes lo que iba a pasar si hacía la boda afuera? Era lo yatsuye de Jehová todo clal Israel y el Ketoret Mejaper. ¿Quién sabe lo que iba a pasar? Todos fluyime la capará del Cohen Gadol. Pero le masé, él se iba a un lado y lloraba y ellos lloraban. Porque Hashdu Tobet Sedoki. Sigue el Rosh y dice, llegamos a la noche de Kippur. Y Maya Jajam, si era Jajam el Cohen Gadol, Sheragil Idrosh Doresh, daba una derashá toda la noche. O Likrot, o si sabía leer, leía. Bimero Ragil, si no tenía tanta práctica, Dorshim Bekorim Lefanav. Decían las derashot y leían delante de él, Dvarim Moshchim et Alev, cosas que tienen interés. Que con el Sefer Yob, de Ezra, de Ibrahimim, de Daniel, Akol, se lo llamó Lideshena, para que no se duerme. Todos van a preguntar, ¿cómo puede ser que el Cohen Gadol no sabe el Hidrosh, no sabe el Likrot? Lo que pasa que aquí la Mishnah habla en la época de la decadencia de Am Israel. En el primer Bet HaMikdash, o en el segundo Bet HaMikdash, hasta la época de Shimon HaTzadik, el Cohen Gadol era el Cohen Gadol, el más grande, Bejochma, Benoy, Bekoach, Beosher, Talmid Hajam, Midot. Entonces, Pashut, ¿qué sabía? En la última época del Bet HaMikdash segundo, vino la época de decadencia, y el Cohen Gadol no era el Cohen Gadol el más Gadol, sino iban con el rey, pagaban un cohecho y se convertían en Cohen Gadol. Y dice la Gemara que cada año cambiaban Cohen Gadol, porque como estaba el Kodesh HaKodeshim y era alguien que no era Raúl, fallecía en ese año. Por eso la Lishkat se llama Lishkat Palhedrin. Me preguntó un alumno cuando estaban en las Mishnayot, dice, está bien, el primero, el segundo, el tercero, ¿y el quinto? Si ya van 5 años seguidos que se muere el que entra, ¿cómo pagaba? Cada uno piensa, a mí no me va a pasar. Así es el derech del Ben Adam. El Ben Adam nunca piensa que con él pueden pasar las cosas. Y por lo tanto, les pasó a 6, a mí no me va a pasar, y volvían a hacer el cohecho, como usted dice, lo que se llama vulgarmente la mordida, pagaban, se convertían en Cohen Gadol. Por eso vino el Jorbán del Bet HaMikdash. ¿Por qué se estudió el Bet HaMikdash? El Sefer Nefesh HaHayim, cuando habla del Inyan del Jorbán del Bet HaMikdash, cuando Titos estudió el segundo Bet HaMikdash, dice que salió una voz del Shamayim que dijo, ¿de qué te enorgulleces? Tú moliste a lo que estaba molido. El Bet HaMikdash ya estaba destruido. Porque Bet HaMikdash, el shoresh de él es en el cielo. Aquí en la tierra nada más es como se refleja el Bet HaMikdash. Este mundo no es tan real. Este mundo es un poco fantasía. Es como una pantalla. Una vez un niño, estaban pasando una película y vio el agua, puso así, no se mojó. Seguro que no se mojó, porque no es real, no hay agua en la pantalla. Este mundo nada más es el reflejo del Olama Emet, que es la mala. Dice, el Bet HaMikdash de arriba ya se había destruido. Entonces tú destruiste lo que estaba destruido. Sí, le dice, el Kemach que tú hiciste ya estaba molido. Quiere decir que el Bet HaMikdash se destruyó por la Saberot de Am Israel, porque ya era una época de corrupción, era una época que ya los valores habían perdido. Era una época no tan peor, pero parecida a la que nosotros vivimos actualmente. Una época que todos saben lo que siempre digo. El pasuk de la perashá de ayer, Veayita meshugá mi mar'e eneja shertiré, es un pasuk en la tojejá, porque te volverás loco de lo que tus ojos ven, lo que está pasando en el mundo actual, las cosas que suceden, tanto de las injusticias, tanto de la pérdida de valores, tanto del tzeniut, del derejeres, de las midot tovot, Veayita meshugá mi mar'e eneja shertiré, lo único que le queda a Am Israel son estos arbamot shel halajá, un poco de Torah y Shammai Midot Tovot que se estudia en los Kolelim, en los Batei Yaakov, en los Talmudei Torah, en las Yeshivot HaKedoshot, en las Keilot HaKedoshot. Es lo único que salva a Israel, un poco de lo que hay en la calle. Por lo tanto,
vino la destrucción del Bet Hamikdash porque nosotros mismos con nuestras manos lo hicimos. Ustedes se pueden imaginar el lugar más kadosh que había en el mundo y también había corrupción. Corrupción no nada más hay en los gobiernos del mundo. Corrupción había en el Bet Hamikdash. Por eso viene el Jorbán del Bet Hamikdash. Am Israel, dejamos de ser merecedores del Bet Hamikdash. Porque el Bet Hamikdash es Davar Eloquí. Y en Davar Eloquí no puede haber ninguna falla. Y por eso vino el Jorbán. ¿Y por qué no vino el primer año? El primer año que hubo corrupción. Una de las Yagmidot que decimos nosotros tantos es Hashem Kel Er Hapaim, Hashem Mari Japó, Hashem que su furia la larga, a lo mejor el otro año, a lo mejor otra vez Teshuvah. Cuando yo vio que no había ninguna esperanza, fue cuando vino el Jorbán del Bet Hamikdash. Y todo dor que el Bet Hamikdash no se construye es como si Neharab en ese año, quiere decir que no hicimos la Takaná. Estudiando esto, nosotros bonim un poquito el Bet Hamikdash. Vean ustedes el Masejet Midot, el Tosafot Yom Tov habla de ese tema, que al iré que lomdim las Masechtot de Kadashim y Taharot y Masejet Midot, nosotros aportamos un poquito en el binyan del Bet Hamikdash. Cuando estamos estudiando Tzalachot es una aportación pequeña. Vamos a hacer una colecta acabando la clase, pero no para la yeshiva, una colecta para construir el Bet Hamikdash. Eso no se hace con dinero, se hace con lev, con el corazón de cada yudí, con el limud Torah, con el hesed de cada uno, poner el Bet Hamikdash. Quitar todo eso que trajo la época de decadencia de Am Israel, que fueron los últimos años cuando se destruyó el Bet Hamikdash. Entonces por eso dice aquí que a veces el Kohen Gadol era alguien que no era correcto, y le decían, ¿usted sabe leer? No. Entonces le leían, y para que no se duerma, que le leían cosas interesantes como Sefer Iyov, Sefer Daniel. Dice la Mishnah, de Imbikesh Lishon, si quería dormirse, Makim Lefanav Vesbat Tzradá. Le golpeaban con el dedo Tzradá, le hacían así. Los jóvenes fuertes, le suenan, hagan así. Así hacían, y lo despertaban al Kohen Gadol, para que no se duerma. Be'etzbat Tzradá. Umetailim Imo, paseaban con él a Fig Shinato, para que se le vaya el sueño. El piso del Bet Hamikdash era de mármol, el mármol es frío. Y al aire libre, ustedes se imaginan, ni de noche. Cuando una persona tiene los pies fríos, no, se le va el sueño a la persona. Hay algunos alumnos que ni así se les va el sueño. Pero normalmente, sí. Había unos de los Dolim que estudiaba y ponía una cubeta de agua fría, metía los pies para que poder estudiar toda la noche sin hacer Bitul Torah. Entonces el Kohen Gadol lo paseaban a él, sí, en el piso del Bet Hamikdash que era de mármol, para que se le vaya el sueño. Hasta que llegue el horario de hacer la shehitá del Korban Tamid, en la mañana. Y hacían la Trumata Deshen, la Mizbeach Hitzon, de afuera, en Yom Kippurim. ¿Qué quiere decir? La primera boda que se hacía, y se hacía todo cuando era de noche, en este Mizbeach, que es el Mizbeach Nehoshet, estaba todo lleno de cenizas, de los korbanot que hicieron durante el día. Entonces, ¿qué tenían que hacer los Kohanim en la noche? Barrer todas las cenizas y las juntaban en la parte central del Mizbeach que se llama el Tapúa. Se hacía así como un montículo de ¿qué? De cenizas. Después venía uno de los Kohanim y agarraba una pala, sacaba un poco de ceniza, se llama Trumata Desh. La palabra Trumá es sacar un poco de un mucho. Entonces sacaba Trumata Deshen y lo echaba aquí al lado del Mizbeach, era un es, se lo tragaba la tierra diario, veían, Nisim Gluyim, hasta Nisim Azul, Aboteno, el Bet Hamikdash era diario, porque la anhagá que había en el Bet Hamikdash es una anhagá lemara midere jateva, era algo fuera extraordinario, cosas que son milagros que cualquiera se quedaría atónito de escucharlos o de verlos, el Bet Hamikdash pasaban diarios. Esto se llama la abodá de Trumata Deshen. Dice, todos los días del año la hacían, como ha sido ahorita en el horario de Kriyat HaGeber. En Kippur la hacían un poquito más temprano y eso era de noche. Eso se hacía en la noche. Si la tiene que hacer el Kohen Gadol en Kippur o Kohen Ediot es Mahloket Rishonim, como vamos a hacer ahorita. Dice así, Afalgad de Bechol Yom, aunque todos los días lo ayud Tormim el Amikriyat HaGeber, ahora que el gallo cantaba, que es cerca de Amud HaShahar, Ahayut Tzrichim Lemaer, aquí tenían que apresurarse, Mipnei Hulshat del Kohen Gadol,
por la deidad del Kohen Gadol. ¿Qué entienden ustedes? Pashut, como el pirush primero que va a traer, sí. Como el pirush segundo que va a traer el Rosh de Rabbeinu el Hanan. Que ¿quién tiene que hacer Trumat HaDeshen en Kippur? El Kohen Gadol. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. Si alguien tiene que hacer 11 abodot, ¿qué es más fácil? ¿11 seguidas o una descanso y después 10? ¿Qué es más fácil? Una descanso y después 10, para no hacer todo. Si tienes que subir 11 pisos, uno descanso después 10, que 11 corridos. Entonces, por lo tanto, según Rabbeinu el Hanan, esta boda la tiene que hacer el Kohen Gadol, pero puede ser en la noche. Entonces, que la hagan desde la medianoche, descansaba y después de día hacer las siguientes. Si la va a hacer cerca de Amud HaShahar, van a ir todas corridas. De ahí te da Rabbeinu el Hanan, que tiene que ser el Kohen Gadol. El Ribá pregunta y él dice, no puede ser cierto. No puede ser que la boda esta, que es en la noche, tenga que ser de Kohen Gadol, porque no es mi abodata yom, la puede hacer un Kohen Ediot. Entonces, ¿cuál es el pirush que dice por Hulshá de Kohen Gadol? Muy simple. Hay varios pirushim, vamos a decir unos pirushim que trae el Tosafot en Davhav, que si la van a hacer muy tarde, hasta que acaba de hacer Trumat HaDeshen ya va a ser de día. Y si el Kohen Gadol va a empezar ya muy de día, va a acabar más tarde. Entre más tarde acabe la boda, está más cansado. ¿Cómo sienten ustedes en Shaharit fuertes, en Musaf más o menos, en Minha, en Eila? Cada vez peor. Entonces vamos a tratar de acabar más temprano. Entonces por la Hulshá del Kohen Gadol hacían Trumat HaDeshen en la noche para que el Kohen Gadol exactamente empiece a boda en el primer segundo que se puede, para que acabe ¿qué? Antes. Pero si van a hacer primero Trumat HaDeshen y van a acabar media hora después de que se pueda haber empezado, todo se va a retrasar media hora y va a acabar más tarde. Ese es mi primera Hulshá del Kohen Gadol. Por lo tanto, Holkim los Rishonim, si Trumat HaDeshen tiene que ser Davka con Kohen Gadol o puede ser con Kohen Ediot. Leemos el Ashon del Rosh y dice, ahorita va a decir el Rosh y todo. Derriba Piresh, Shekshera Kohen Ediot, Shena Hashubah Me'avat Hayom, no es Avat Hayom. Berrabenu el Hanan Piresh, Shekshera Kohen Gadol. Y dice al lado de la Sagaot, Bejen Pasaka Rambam Zal, Beperegdal, Melachot Avad Yom Kippurim, al Halef, que es Keshera, Afil Kohen Ediot. Veallá Mekadesh Rav Raglav de Toremoto. Hace Kiddush Arayim Beraglaim y puede ser Trumat HaDeshen. Una de las rayot que trae el Ribá, que es Kasher Kohen Ediot, eso vamos a estudiar más adelante, que el Kohen Gadol en Kippur hacía 5 tevilot y 10 Kiddush Arayim Beraglaim. Si él hacía Trumat HaDeshen, tiene que hacer 11 Kiddush. Arayim Beraglaim, no 10, porque para Trumat HaDeshen necesita uno. Mi cara allá que el que hacía Trumat HaDeshen es que es un Kohen Ediot. ¿Cuál es el tirush para citar a Rabbeinu el Hanan? Dice, no, puede hacer 11. Son 11 en el 10, esa no cuenta. Y en Ajinam, el Kohen Gadol hacía 11 Kiddush Arayim Beraglaim, según la cita de quién, de Rabbeinu el Hanan. Seguimos un poco y seguimos la próxima semana. Vamos a avanzar un poquito más. Cuando llegó el horario de la Shechitá del Korban Tamid, de Ainu Mesheir a Mizrah, cuando alumbró el oriente, que es un poco después de Amud HaShahar, hay un Zman que se llama Amud HaShahar y hay un Zman posterior que se llama Eir a Mizrah. ¿Cuándo se podía empezar la boda en el Bet HaMikdash? A la hora que ir a Mizrah. Moridim bajaban al Kohen Gadol, le Bet HaTevilá, a la Tevilá. Uparsu Sadin Shelbutz, y extendían una sábana de lino, Benó Lebenam, entre él y el pueblo. ¿Y por qué era de lino? Para demostrar que la boda de hoy es con Bigdebus. Voy a explicar así. El Kohen Gadol durante todo el año hace la boda con 8 ropas, que se llaman los Bigdezab, las ropas de oro. En Yom Kippurim, las abodot que hacen el Kodesh HaKodashim tienen que ser con Bigde Labán, con 4 ropas, todas de lino, sin oro. Todos ya saben por qué. Por en categor nace Sanegor. El fiscal de Am Israel, el acusador es el oro, el Egel HaZahav. No se puede entrar al Kodesh HaKodashim con Zahab, la regla en categor nace Sanegor. El fiscal no puede ser el abogado defensor de Am Israel. Por lo tanto, en Yom Kippurim la boda como tiene que ser, con ropas blancas, Bigde Labán. Y el ceder es así, empieza Zahab 1, Labán 1, Zahab 2, Labán 2, Zahab 3. Así es, otra vez. Primero es Bigde Zahab, después Labán, Zahab 2, Labán 2, Zahab 3. Vamos a empezar ahorita con las abodot que hacía con Bigde Zahab, con las 8 ropas normales que el Kohen Gadol hacía, porque son todas las abodot de afuera. ¿Qué es de afuera? El Korban Tamid, ¿sí? El Inyan de Atabata Menorá, el Ketoret de afuera. Todo eso lo hacía él ¿con qué? Con Bigde Zahab. En cada cambio de ropas hace una tevilá y 2 Kiddush Arayim Beraglaim, porque
Antes de quitarse las ropas, se lava las manos y los pies. ¿Qué dice Abraham? Se desviste, hace tevilá, se viste y después hace otro kiddush. Entonces, uno antes y uno después. En la primer tevilá nada más hay un kiddush. ¿Por qué? Porque él traía su traje normal. Para quitarse no se hace kiddush. Se desviste, hace tevilá, se pone los bigdei zahav y hace un kiddush. Entonces sale que la primera tevilá tiene un kiddush. La 2, 3, 4 y 5 tiene 2. ¿Cuántos son? 9. Y al final hay un kiddush solito. Cuando se quita la última vez los bigdei zahav para ponerse bigdei atzmo, su traje normal, hacía un kiddush antes de quitar los bigdei zahav. Y ahí salen los 10 kiddush zahav beraglaim que hace el Kohen Gadol. Entonces ponían una sábana de butz, era como una bandera para avisar. No se vayan a extrañar que hoy van a ver que el Kohen Gadol hace la bodá ¿con qué? Con ropas con bigdei butz. No se vayan a extrañar ustedes. Betivilazu, y esta tevilá, haitá el makom hol, en un lugar que era hol, no tiene que ser makom kadosh. La tevilá 2, 3, 4 y 5 tiene que ser dentro de la azara, porque la primera tevilá no era por Kippur, porque todos los días del año, cuando una persona iba a entrar al Bet HaMikdash, hacer abodá, tenía que ser tevilá. Entonces la primera tevilá se hacía a filo en qué, con bigdei qué, se hacía la tevilá a filo afuera, se hacía fuera de la azara. Tevilá zu haitá el makom hol, shenabá le jobat hayom, no es por Kippur. Sheav vechol boker, todos los días en la mañana, tzarich kol adam, litbol, hacer ya nichnas la zara, la boda para hacer la boda. Después Pashat se desvestía, begadab sus ropas, betabal hacía tevilá, velab istapak subía y se secaba, eviolo bigdei zahav, le trajeron las ropas de oro, belabash se las vestía, bekidei zahav hacía kiddush beraglaim, mikitón shel zahav. Todo el año se hace el kiddush del Kiyor. En Kippur traían una cubeta de oro por cabo del día y ahí hacía el kiddush yadayim beraglaim de una cubeta de oro. Pero allá acá kiddush lepshitá, como les expliqué, no había kiddush cuando se desvestía. Le fiche pashat bigdei hol, porque se quitaba las ropas de hol. De Kai Malán, la alajá es de 3 kiddushim, se hacen 2 kiddushin, Hada peshita, uno por quitarse las ropas, Behada levisha, y uno por vestirse las ropas. Bimayaz Zaken o Istenis, si el Kohen Gadol era una persona anciana, era muy delicado y la tevilá estaba congelada, entonces ¿cómo hacían para calentarle el agua en Kippur? O por lo menos no calentarla, entibiarla un poquito, para que no aguante la temperatura del agua. Bimayaz Zaken o Istenis, Shakora Yamas Diklo le dañaba el frío, Mehamim lo Hamim medio a Kippurim, calentaban agua antes de Kippur, Umatilim le Tohatzonan, y en Kippur le echaban dentro de la tevilá fría. Obviamente no llegaba ya Soledet Bo, nada más para entibiar, a lo mejor llegaba el agua a 15, 18, 20 grados, para que aguantara el Kohen Gadol el frío de la tevilá. O ayun mehamim hatijot shel barzel, o calentaban desde el Kippur unos pedazos de hierro, sí. Metmol antes de Kippur, benotnim otan ayom bemaim lehamemat, las metían dentro del agua, ¿saben? Las meten dentro del agua, y eso que el metal es un buen conductor del calor, entonces calentaban así el agua. Pregunta, Lejorá, cuando yo meto el fierro adentro del agua, es metzaref, se hace fuerte el metal y eres hayá por makebe patish. Es azul hacer eso en Shabbat o en Kippur. Pregunta, afalpi, su metzaref ve azur mishum makebe patish, su gmar melajá, melejet abarzel, tiene que decir, melejet abarzel, como dice en las agaot del Bach, lehazko, para hacerlo fuerte, que van shenu mitkaben lekach, ya que no es mekaben, no es psik reshe, ela mishum shebut, ven shebut bamikdash. En el Bet HaMikdash no hay sulim de Rabanán, y esto no es de Rabanán, por lo tanto, ¿cuál es el din? Está permitido, y así calentaban el agua para el Kohen Gadol. Beharkach, shahat el tamid, le hacía shehita al tamid, como dice el Rob Shnaim, le cortaba los 2 simanim. Y como en Kippur, él tiene que hacer todas las abodot, normalmente, ¿cómo era? Un Kohen hace shehita y el otro hace kabbalah. Pero aquí él tiene que hacer la shehita y la kabbalah, ¿cómo le hacía al mismo tiempo? Él cortaba Rob Shnaim, el rob de los 2 simanim, y le decía a otro que acabara la shehita, y él metía rápido la charola para recibir el agua, para recibir la sangre, luego, porque Kabbalat Adam tiene que ser con Kohen Gadol en el año, un Kohen allá Shohet, y otro hacía Kabbalat Adam. En Kippur él tiene que hacer shehita y él mismo Kabbalat Adam. Entonces él hacía el Hechsher shehita, que es Rob Shnaim, y otro acababa la shehita del Korban, que eso ya no es problema. Por eso dice aquí el Rosh, dice, Bekibel gamuet damo,
y él se acababa de la sangre. De comer con la bodot, acababa todas las abodot, que ser con la yamim, como todos los días, Begidei Zahav. Y Maketoret Shebaejal, hacía el Ketoret aquí en el Mizbeach Hazav, entonces hacía Shehitá el Korban Tamid. Después hacía el Ketoret, esta abodá del diario, el Ketoret del diario en el Mizbeach Hazav. Sí, Begidei Zahav, está en el Ejal, no entra al Kodesh HaKodashim. Al Ejal puede entrar, al Ejal, sí, al Ejal, Hatabat Nerot, se dirigía hacia la menorá, limpiaba las velas, las preparaba para prenderlas en la tarde, un minhat habitín. Es el minhat, la korban minhat que traía el Kohen Gadol diariamente, que se llama minhat habitín, lo quemaban en minhat habitín. Nadie se vaya a sorprender que en el Bet HaMikdash hacían abodot. No, uno va a pensar que uno en su casa puede hacer shehita en Kippur, ni tampoco prender las velas. Es una alajá que nada más en el Bet HaMikdash, que la Torah permitió que en el Makom HaMikdash se hacía shehita solamente de esos korbanot especiales. Y se prendía la menorá y se hacía el ketoret. Son alajot especiales ¿para qué? Para el Bet HaMikdash. A Harkah después va a empezar, se va a pasar al Bigdei Lavan 1. Entonces, ¿qué hizo en Bigdei Zahav? Hasta ahorita explicó el Rosh, el Korban Tamid, el Ketoret de la mañana y Hatabat Nerot.